Un saludo para todos. He realizado mi profesión como investigadora en el campo de la ecología microbiana del suelo y dentro de esta área he ejecutado numerosos experimentos de laboratorio y de campo. Pero hoy quiero hablarles de algo diferente, que va a permitirnos comprender el origen de nuestros eventos en la investigación y también en nuestra vida como seres humanos. Les voy a hablar de cómo nuestra mente afecta el mundo que nos rodea. Sabemos que el conocimiento se desprende de esas fuerzas que mueven al hombre en sus creencias, en su ubicación como ser humano de acuerdo a su historia y a la sociedad en que vive, y el deseo de descubrir las verdades que rigen la naturaleza, el universo, el mundo. Es dentro de esta concepción que las nuevas hipótesis y teorías del conocimiento científico muestran que la intención del investigador estaría influyendo mucho más de lo que creemos, pudiendo darse en muchas situaciones un sesgo o influencia de los resultados obtenidos. Los nuevos descubrimientos de la mente humana y las tecnologías desprendidas de estos avances en diferentes áreas del conocimiento, como son la física, la química, la biología, la neurociencia e incluso el desarrollo de nuevas tecnologías, nos llevan a reconsiderar las bases establecidas del método científico. Cuando consideramos el método científico, tenemos un problema que hemos planteado y este problema se va a desarrollar en función de la percepción del observador. Formulamos una hipótesis en base a esas preguntas que nos planteamos. Por lo tanto, esa hipótesis va a estar relacionada con la intención del investigador. Luego, tenemos la fase del diseño de experimentos para la comprobación de la hipótesis. Ese diseño de experimentos va a estar en función de los instrumentos de medición con que contemos. Aquí en esta imagen podemos considerar cómo la percepción del observador va a variar dependiendo muchas veces de la cultura, dependiendo del ángulo con que observemos el objeto de la investigación. Aquí podríamos considerar que la intención del observador es producto de su pensamiento y esta intención va a estar interconectada y es interdependiente de esa observación que hace el investigador. Por ejemplo, cuando se toma una fotografía, realmente el fotógrafo la hace porque esa fotografía va a llevar todas esas características propias del investigador, del fotógrafo, en relación al uso del utensilio con que hace la foto, del ángulo con que toma la fotografía, al mismo tiempo de los filtros que use y también de los detalles que él desea enfocar. En el diseño del experimento existen toda una serie de técnicas de enmascaramiento que tienen como finalidad reducir el sesgo en los ensayos. Tenemos técnicas de enmascaramiento simple ciego, doble ciego, triple ciego. En los ensayos de simple ciego, el objeto de la investigación desconoce el tratamiento que recibe, más no el investigador. Y este tipo de técnica se usa en ciencias naturales y humanísticas en forma bastante corriente. En ensayos de doble ciego, ni los individuos investigados ni los investigadores saben a quién pertenece el grupo control y quién el grupo experimental. Es usado con bastante frecuencia en ciencias médicas y farmacéuticas. Por último, tenemos el ensayo triple ciego. En este caso, el análisis y evaluación de los datos se hace sin conocer la identidad del grupo, es decir, el estadístico que interpreta los resultados tampoco conoce
¿Cuáles son los tratamientos? Las técnicas de doble y triple ciego en general intentan disminuir el efecto placebo y la influencia de las expectativas del observador. Aquí podemos definir que el efecto placebo es un fenómeno mente-cuerpo, en donde el paciente obtiene una mejoría clínica. En cambio, en el efecto nocebo, contrariamente, induce al paciente a un efecto negativo. En este momento nos podemos preguntar, ¿es que el efecto placebo y nocebo se deben a la sugestión del paciente, del mismo médico? ¿Se debe a la fe? ¿Es que el efecto placebo y la intención son lo mismo? En este trabajo, esta tabla resume un trabajo de Childress, en donde él estudia y revisa trabajos científicos publicados en cerca de 1600 artículos, y encuentra que cerca del 6% solamente establecen su diseño experimental utilizando las técnicas de enmascaramiento. Podemos ver que en las ciencias médicas obtienen más o menos un 24% de artículos con técnicas de enmascaramiento, y en parapsicología un 85.2% con técnicas de enmascaramiento de simple y doble ciego. Muchos investigadores piensan que el aumento del error proviene solamente del objeto de estudio y de las variaciones ambientales, y no tanto del experimentador, y que estas metodologías no son necesarias en las ciencias duras. Pero si el experimentador influye sobre el objeto de estudio mediante la percepción y la intención, y la mayoría de las investigaciones realizadas han excluido este aspecto, podríamos estar al frente de experimentos con resultados presentando una alta variabilidad, con riesgos de interpretar, tener una interpretación sesgada en la hipótesis nula. En este momento nos cabe preguntar si la sugestión es igual a la intención, y para poder responder a esta pregunta vamos a adentrarnos en lo que se conoce como mente, en los campos electromagnéticos que organizan la materia, en las energías sutiles, y en el agua como elemento clave que enlaza la información. Todo esto para comprender cómo podríamos interferir en los resultados de una investigación. Este cuadro presenta las diferencias del pensamiento mecanicista versus el pensamiento cuántico. Vamos a enfocarnos en esta presentación en el pensamiento cuántico, el cual se diferencia del pensamiento mecanicista basado en la física clásica newtoniana, en el principio de incertidumbre. La realidad es una probabilidad cuántica. La conciencia del individuo está dada por el observador, quien es creador, a través de su intención en el pensamiento. También vamos a considerar el principio de no localidad, no tiempo, no espacio. El tiempo no es lineal. El enfoque se hace en forma holística, es de orden ecológica, y la realidad es interconectada e interdependiente. La realidad es asimismo multidimensional. De acuerdo a las investigaciones de varios institutos actualmente, como el HeartMath Institute, de Global Consciousness Project y el Instituto de Ciencias Noéticas, existe una superposición de las frecuencias de resonancia de los campos magnéticos de la Tierra con los del cerebro humano y sus sistemas cardiovascular y sistema nervioso. La hipótesis que estos organismos se plantean es que el campo magnético terrestre contiene toda la información biológica que conecta todos los sistemas vivientes del planeta. Las emociones humanas y sus estados de conciencia
interactúan con la información del campo geomagnético, creándose un loop de retroalimentación. Aquí nos preguntamos qué es la mente y qué son los campos electromagnéticos. Se define la mente como un fenómeno complejo que se asocia al pensamiento. También se define como al conjunto de capacidades intelectuales de la persona. Y un campo magnético es un campo físico producido por campos eléctricos que tienen su origen en las diferencias de voltaje, y el campo magnético terrestre, que es provocado por la orientación de las agujas de una brújula en la dirección norte-sur. Con estas definiciones podemos comprender cómo la Tierra está embarcada dentro de una serie de líneas que están siendo representadas por estos campos electromagnéticos. Igualmente, el ser humano posee estos mismos campos electromagnéticos y podemos actualmente medir los campos electromagnéticos del cerebro y los del corazón. Aquí podemos considerar que los campos electromagnéticos emitidos entre la superficie del planeta y la ionosfera son campos de baja frecuencia y son considerados un campo electromagnético que va a influir grandemente en el comportamiento del ser humano. Es bien conocido que estos campos electromagnéticos, denominados resonancias Schumann, tienen diferentes picos de bandas que van a oscilar entre 0.1 y 300 Hz, y que a su vez no es por casualidad que tienen son portadores de frecuencias de energía que van a estar relacionadas con las ondas cerebrales de nuestro cerebro como seres humanos. Estas ondas son de muy baja amplitud. En esta figura es un gráfico construido a partir de los datos originales del investigador ruso Tsikhevsky, donde se comparan los eventos humanos de importancia con el ciclo solar desde 1747 hasta 1929. La línea azul nos demarca el número anual de eventos políticos y sociales importantes vividos durante estos años, mientras que la línea roja muestra la actividad solar, el número de manchas solares comprendidos en estos años. Esta información muestra que el 80% de los eventos más significativos ocurrieron durante los máximos solares. La hipótesis de los campos morfogenéticos fue planteada desde los años 1920, pero actualmente ha sido retomada y propuesta por Rupert Sheldrake y está siendo investigada por otros investigadores actuales. Los campos morfogenéticos son estructuras organizativas, energéticas e invisibles que moldean o dan forma a todos los seres vivos y cosas creadas, como por ejemplo los átomos, las moléculas, los cristales, las células, los animales, las sociedades animales y humanas igualmente. Estos campos morfogenéticos se dice que contienen la información recopilada de la historia y la evolución pasada, es decir, que son portadores de una memoria colectiva. Ahora bien, la explicación que estos investigadores dan es que esos campos morfogenéticos están siendo transferidos entre las diferentes especies animales y entre los diferentes cristales o moléculas por la propuesta de la teoría del orden implicado propuesta por David Bohm. Bohr integró la idea de la teoría cuántica, la neurociencia y la filosofía de la mente
y dijo que el orden implicado da lugar al mundo que observamos al pasar a través del campo cuántico en el vacuum o vacío, originando el orden explicado donde la materia está localizada en tiempo y espacio. Otro investigador que ha contribuido grandemente a estas propuestas es el neuropsicólogo Persinger. En el 2013 publica la utilización de un casco para producir una estimulación magnética en diferentes zonas del cerebro, induciendo estados alterados de la conciencia como son la visión remota y la presencia de sentires, de voces. Y para esto este casco es utilizado para realizar este tipo de experimentos. Él explica y plantea el funcionamiento del cerebro en relación a los campos geomagnéticos de la Tierra, similarmente a la resonancia Schumann. Este autor asimismo sugiere al campo electromagnético de la Tierra como el transportador de información entre los diferentes individuos. Otro investigador que ha contribuido grandemente a la comprensión de la intención de la mente humana es el investigador japonés Emoto Masaru. En 2004 publica que la conciencia humana está afectando la materia. Sus experimentos evidencian que nuestros pensamientos, emociones y palabras actúan sobre las moléculas del agua. Él realizó toda una serie de experimentos tomando agua de diferentes fuentes, congelándola y observándolas en un microscopio de campo oscuro, la formación de estos cristales. Tomando una muestra de agua de una área determinada y agua contaminada, logró ver que no había formación de cristales y se formaban estructuras amorfas. Mientras usando la misma agua, pero después de haber sido expuesta a la oración de un monje budista, encontró que se expresaban los cristales de una belleza singular. De esta manera, él considera que las emociones humanas realmente vienen a afectar grandemente la belleza de los cristales que se forman con la congelación del agua. Esto trajo como consecuencia que otros investigadores consideraran interesante hacer este tipo de ensayos, y Radin en 2008 realizó ensayos respaldados con técnicas de desmascaramiento doble y triple ciego, utilizando de 2.000 a 1.900 personas, y encontraron que los tratamientos con intenciones positivas, los cristales eran muy hermosos. Otro investigador que ha contribuido grandemente a la comprensión de qué es lo que significa el agua dentro de la vida, en este sentido, es el Gerald Pollack, químico, quien descubre la cuarta fase del agua. Normalmente el agua ha sido considerada como en estado líquido, en estado sólido y en estado de vapor, pero la cuarta fase del agua, esta es considerada como una zona de exclusión, de carga negativa, mientras que el agua pura es de carga positiva. Las moléculas de agua forman una estructura hexagonal y está bordeando los tejidos biológicos, los geles, polímeros naturales y sintéticos. Podemos observar en esta figura
en este lado vamos a tener agua normal, H2O, y acá agua estructurada, cuya fórmula es de H3O2. Jacques Benveniste descubre asimismo que la transmisión de señales moleculares de baja frecuencia por el agua y la transmisión de la información de estas frecuencias de información a través de la Internet. Asimismo, Luc Montagnier, quien fue Premio Nobel de Medicina en el año 2008, retoma los trabajos del investigador Benveniste y demuestra la detección de la información epigenética del ADN como señales electromagnéticas de baja frecuencia en soluciones altamente diluidas y sin ADN. La información aparentemente es grabada en el agua y se transmite por estructuras organizadas. La información es transferida por la reacción en cadena de la polimerasa en un campo magnético débil de 7.8 Hz, donde la enzima polimerasa reconoce el patrón de campos. Como podemos recordar, este campo electromagnético de 7.8 Hz es uno de los picos dentro de la resonancia Schumann. Este investigador, Tiller, consigue construir un dispositivo eléctrico de impresión de la intención y utilizando meditadores profesionales entran en un estado de meditación en donde la intención es hacer cambios en materiales como la enzima fosfatasa alcalina hepática, el pH del agua e incluso el desarrollo de larva de insecto de la mosca de la fruta, y logra resultados realmente interesantes con variaciones de estas variables. La causa que él atribuye es el fenómeno del entrelazamiento cuántico y la energía utilizada para estos cambios de fase, de pH y de la actividad de las enzimas son los pensamientos como energías sutiles. Aquí podríamos preguntarnos qué es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, también denominada paradoja EPR, de acuerdo a sus autores Einstein, Podolsky y Rosen, es un fenómeno por el cual dos objetos distantes se entrelazan desafiando las leyes de la física clásica. Si dos partículas están entrelazadas, cualquier variación de una de ellas afecta inmediatamente a la otra, incluso si ambas se encuentran en extremos opuestos en el universo. La mayoría de los investigadores han atribuido este fenómeno a procesos subatómicos. Sin embargo, en la revista Nature, en este año 2018, aparece un artículo en que los científicos aseguran haber observado el entrelazamiento entre pares de objetos oscilantes fácilmente visibles con una lupa o a simple vista, lo que da cabida a un entrelazamiento cuántico macroscópico. El Dr. Peok hace un experimento bastante interesante en donde un robot es afectado por la mente de los polluelos. Los polluelos metidos en esta caja fueron adiestrados a considerar al robot como si fuese su mamá, la gallinita. Y luego este robot ha sido manejado dentro de este plano por un generador de números aleatorios, y se encontró que cuando los pollitos veían al robot, ellos empezaban a llamar al robot como si fuese su mamá, y el robot en este caso se
tiende a acercar más a la jaula, a la caja donde están los pollitos, que a las otras áreas del plano. Al parecer, la voluntad del pollito ha violado la ley de la casualidad, porque estos resultados fueron estadísticamente significativos. La mente y la materia, por lo tanto, no pueden seguir considerándose dos cosas diferentes. Están intrínsecamente ligadas porque la mente subjetiva ejerce cambios observables en el mundo físico objetivo. Otro experimento interesante que dio pie a un desarrollo tecnológico, a la venta de dos productos, fue el laboratorio Pearl. La mente humana es capaz de, en forma consciente y subconsciente, manejar los colores que va a mostrar una lámpara que está actuando su luz en base a un generador de eventos aleatorios. Este generador va a controlar las mezclas relativas de un diodo emisor de luz, y la luz que va a emitir la lámpara va a estar en función de la conexión que establece con las frecuencias de la mente del que es el propietario de la lámpara. Es decir, en este tipo de experimentos la persona llega a su casa y desea que la lámpara esté de un color rojo, se perciben las frecuencias de onda del pensamiento del color rojo y la lámpara cambia a color rojo. Tenemos otro ejemplo de esta tecnología, es el robot Cirelón, un juguete mecánico sin inteligencia artificial y también manejado con números aleatorios, y la persona puede controlar el movimiento del robot hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, simplemente con el poder de la intención. Todos estos experimentos que hemos visto en diferentes sitios, en diferentes laboratorios, trae una serie de implicaciones de orden epistemológicas para las ciencias básicas, pragmáticas para las aplicaciones tecnológicas y metafísicas para los sistemas de creencias y comportamientos personales, interpersonales y culturales. Finalmente, como conclusiones, tenemos que desde los nuevos paradigmas de la ciencia se evidencia que la mente, a través de la intención del observador, ocupa un lugar fundamental en la realidad. La información se transmite por frecuencias de energía almacenada en los campos geomagnéticos de la Tierra y se intercambia con los campos electromagnéticos de todos los seres vivos. En el agua estructurada o biológicamente activa, organizada en moléculas formando patrones hexagonales, se graba la información o la memoria del agua en todos los seres vivos. El agua se estructura bajo el campo magnético débil de la resonancia Schumann y almacena la información en forma de vibraciones energéticas, electromagnéticas y sutiles. Y finalmente, para proteger un experimento de la mente de los investigadores, los diseños experimentales deben ser protegidos con técnicas de doble y triple cierre. A continuación, he traído 3 videos que pueden ser van a permitirles a todos ustedes complementar este vuelo bastante rápido de todos estos elementos que permiten comprender cómo la intención y el pensamiento humano pueden crear variaciones de la realidad. El primer video va a ser de Robert Sheldrake y campos morfogenéticos. El segundo será sobre física cuántica y la explicación de qué es la homeopatía. Y el tercero tiene que ver con la memoria del agua.
Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaba. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero en esos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía.
Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. Si solo... Son diluciones que están en el límite, podemos decir, de la presencia de moléculas, porque partimos de una solución de ADN de 2 nanogramos por mililitro, que no es mucho. Y podemos decir que cuando tenemos una dilución de 10-13, ya no está esta molécula de ADN, sino solamente agua. Pero es agua estructurada. Por tanto, hay que estructurarla haciendo una agitación muy fuerte. Es lo que conocen muy bien los médicos homeópatas, que va a crear superficies nuevas en el agua, nanoburbujas. Entonces, ¿qué hay que hacer con los medicamentos homeopáticos? No basta con diluirlos, hay que agitarlos, y ese agua va a formar nanoburbujas y también va a crear una superficie sobre la cual ya vamos a poder crear los dominios de coherencia. Es decir, todo eso se desarrolla en la interfaz entre las nanoburbujas de gas y el agua. También vemos que hay una radiación electromagnética que se queda encerrada dentro de los dominios de coherencia. Estas estructuras, que son estructuras de organización del agua, emiten ondas, y estas ondas van a conservar la información y repetir la estructura. Por tanto, es una especie de feedback, que explica que hay una cierta estabilidad en dichas estructuras. Los físicos clásicos han detectado estructuras poliméricas en el agua. El agua está formada por moléculas H2O, que están organizadas en polímeros, en pequeños polímeros, pero estas organizaciones son muy lábiles en el tiempo. Se destruyen y se reproducen todo el tiempo. Aquí tenemos algo más estable y lo que es probablemente la clave de esto es la formación, por tanto, de estructuras en superficie. Evidentemente son los físicos, y sobre todo los físicos cuánticos, los que nos pueden dar la solución y explicaciones de estos fenómenos, pero son fenómenos reales y por tanto contienen moléculas de agua en el mismo estado de activación. Es un poco como los fotones, que se automantienen por ondas vibratorias electromagnéticas. Y esta organización se mantiene durante horas y a veces días. Hemos hecho una colaboración también con el profesor Serekova, que indica que hay cambios espectrométricos en la dirección que producen las señales. Por tanto, no son cosas inventadas, es algo real, son hechos científicos. Podemos dar varias explicaciones evidentemente, pero el hecho está ahí, por eso no podemos negar que existen. Repito, son estructuras del agua, no hay nada más que agua, pero son estructuras. Es decir, agua organizada, es decir, no el agua que bebemos. Y esas estructuras están organizadas en nuestras células, en los seres vivos. Vamos a pasar a una nueva etapa, y en estas estructuras del agua que podemos llamar naniones, hay señales electromagnéticas que conservan información del ADN, la secuencia básica del ADN. El agua conserva la estructura del ADN en formato electromagnético. Como hay millones de estados excitados posibles para esa molécula, se puede codificar cualquier cosa, una planta entera, un microorganismo. Por eso hay preparaciones homeopáticas con órganos o trozos de órganos, porque también se puede codificar un órgano entero, se puede codificar cosas extremadamente complejas con esos dominios de coherencia. Las altas diluciones no sustituyen el mecanismo de la molécula, sino que con una dilución, una alta dilución, metemos los dominios de coherencia. Y como con esos dominios todo queda bastante bien definido, esta acción va a actuar sobre las nanoestructuras del agua. Y estas nanoestructuras, que están en contacto con todos esos objetos biológicos, proteínas, ADN, etc., hacen que esa información homeopática se dirija directamente a los dominios de coherencia y escriban esa información necesaria. To what extent is water capable of picking up information? What does it perceive? And how does it remember it over time? The Aerospace Institute in Stuttgart has discovered a relatively simple way of making the structure of a drop of water visible. The researchers have had their efforts rewarded by insights into a very beautiful world. Each drop has a face of its own, unmistakable and unique. Why are the individual drops so different from one another?
We got a lot of people to come to a lecture bowl here at the Institute, gave them all the same water, had them make drops at exactly the same time, collected all the drops, and then discovered that each individual produced different images from the same water. And here you can see the results. Here on the right you can see that the images of the individual students are different, but those made by a given student are all quite similar. This is the work of the first experimenter, this one here from the second, this is from the third, and this from the fourth. Individually they can quite easily be reproduced, but you would never have thought that they were all from the same water, because when you compare the images from the different people, you see some big differences. Then we undertook experiments to find out whether things changed when we put something into the water. A real flower was placed in the water. A while later we took a drop of water, and here you can see one of the pictures. And you can see it in this picture. It's the typical image you get when you put a flower into water. You could recognize the flower in every single drop in this glass, of course. That can be reproduced and has significance. And if you were to put a different flower in here, for example, a Sweet William flower, then all the drops of this water would look like Sweet William. The statement that water has a memory practically changes our whole way of looking at the world, of course. Let's travel down the Rhine in the figurative sense. The water is flowing down the Rhine, picking up information everywhere it goes. So the water has more information at the mouth of the Rhine than it had at the source. And the Dutch, living at the mouth, when they drink that water, they're also drinking all that information. Thus, the world's oceans would no longer be something that separates us, but instead a giant storehouse of information, and the rain will perhaps be a data medium carrying information to the world. Gracias a todos por su presencia.